Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos sumergiremos en el bloque 2 del curso en línea de QGIS, el cual se centra en las capas vectoriales. Nos concentraremos en el tema 1, analizar capas vectoriales, y específicamente exploraremos el subtema 1.4, calculadora de campos. 1.4 Calculadora de campos. Podemos acceder a la calculadora de campos desde la tabla de atributos y desde la barra de herramientas, atributos. Para poder utilizar la calculadora de campos, primero hay que llevar la capa vectorial a modo de edición, pulsando el botón. Si no iniciamos la edición, construida la expresión en la calculadora de campos y antes de aceptar, te avisa de que se activará de forma automática la edición. Sale el mensaje. La calculadora de campos permite realizar cálculos sobre la base de valores de los atributos existentes y barra diagonal o utilizar funciones definidas. Los resultados se pueden escribir en un nuevo campo, columna nueva, o pueden utilizarse para actualizar los valores de un campo ya existente. Además, podemos seleccionar si vamos a actualizar todos los registros de una capa o solo los seleccionados previamente. Si queremos crear un campo nuevo, es necesario introducir un nombre de campo, un tipo de campo, entero, decimal, texto, fecha, la longitud del campo y la precisión del campo. La sección lista de funciones contiene las funciones así como los campos y valores. Si pinchamos sobre un conjunto de funciones de la lista en la parte derecha, ayuda de la función seleccionada, tendremos una descripción de su contenido. Mientras que si pinchamos sobre una función en concreto, tendremos la descripción de la misma. Las funciones se pueden buscar tecleando su nombre dentro del cuadro Buscar. La lista de funciones se divide en varios conjuntos, entre otros. Operadores nos proporciona operadores matemáticos. Conversiones incorpora funciones que transforman un tipo de datos a otro. Cadena lo componen funciones que operan con campos de texto. Geometría que nos ofrece funciones para cálculos geométricos. En las expresiones los campos se escriben entre doble comillas y los valores si son de tipo texto con simple comilla y sin nada si son numéricos. Para incorporar una función en la sección expresión de la calculadora de campos, debemos hacer doble clic sobre ella en lista de funciones. Estas funciones pueden incorporar otros campos de la tabla de atributos, como por ejemplo la concatenación. En la lista de funciones está reciente, que conserva las últimas expresiones construidas. Campo virtual. Es un campo basado en una expresión que se calcula al vuelo, esto es, que se actualiza tan pronto como cambian los valores de los parámetros que constituyen la expresión. Por ejemplo, calcularnos el área mientras digitalizamos un polígono. La barra de calculadora de campos. QGIS tiene la opción de actualizar los datos de atributos desde la nueva barra de calculadora de campos. Esta herramienta hace el cálculo de nuevos valores de atributos más fácil, especialmente si se utiliza junto a filtros. Los operadores de geometría también pueden obtenerse a partir del menú en Vectorial, Herramientas de geometría, Exportar, Añadir columnas de geometría, por medio de la cual se genera una capa, Información de la geometría añadida, a la que se añaden los campos de tipo geométrico en función de la geometría de la capa. Scoord y Coord, para puntos. Length, para una capa de líneas. Área y Perimeter para polígonos. Algunas de las funciones más utilizadas. Calcular un identificador ID correlativo, @row number empieza con 1, o $id empieza con 0, salvo que usemos la función $id más 1. Si no lo tenemos, lo creamos con crear un campo nuevo, tipo de campo número entero. Crear un campo concatenación de varios campos que podremos luego utilizar como campo de unión para unir con una tabla Excel. Concat campo 1, campo 2. También con 2, o con y para campo tipo texto. Función replace valor de un campo, ACMA, DGMN. Función reges-replace valor de un campo, aparquen asterisco, aparque. Función redondear los decimales en el cálculo que contiene el valor de otro campo, round campo 3. Función iPad devuelve una cadena ampliada a la anchura indicada usando un carácter de relleno. Útil para concatenar campos de las capas de parcelas de catastro del SIGPAC, rellena por defecto la longitud que se le da a una campo, y que utilizamos para unir información en tablas con la cartografía vectorial en formatos APFile de catastro, recintos SIGPAC, etc. En la práctica 2 vamos a calcular los valores de campos relacionados con la geometría de los objetos, del grupo de funciones de geometría, con la calculadora de campos. Calcular las coordenadas X y de las infraestructuras puntuales del monte número 214 de utilidad pública. Calcular la longitud de las pistas que cruzan el monte y obtener la longitud total de pistas. Calcular la superficie ENA de los módulos de la ordenación.